Amén, queridos hermanos, todos los que están ahí presentes en este momento, en ese devocional que estamos haciendo para la gloria del Señor, amén, y para edificación de todos los que son parte del cuerpo de Jesucristo, amén. Muchas gracias a todos, amén, y todo lo hacemos para la gloria y la honra del Señor. Que Dios me los bendiga, queridos hermanos que están ahí. Reciban un saludo de mi parte y realmente estamos gozosos de poder compartir la palabra, amén, porque no estamos para otra cosa sino que para servirle al Señor, amén, y ser de edificación, irnos puliendo los unos a los otros, amén. Así que en el día de hoy, queridos hermanos, traigo un tema que hace 2 semanas, si recuerdan bien, hace como 2 semanas, cuando preparamos el mensaje ahí, yo al final había dejado una cita que les dije que estudiaran o que tuvieran en mente, amén. Y yo sé que a veces por ocupancias de la vida y todo eso no lo leemos, pero es importante que veamos eso. Así que si no lo leyó la última vez no hay problema, porque ese justamente es el tema de hoy. Así que hace 2 semanas no tuve tiempo para predicar eso porque es otro tema y el día de hoy lo vamos a ver, amén. Así que vamos a entrar en materia, amén, para la gloria del Señor. Vamos a leer un pasaje en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 3. Si lo pueden poner en la proyección, por favor. Vamos a apreciar eso. Voy a tomar para ir viendo que lo vayan poniendo todo bien ahí. Las citas bíblicas. Amén. Así que tenemos 1 Corintios capítulo 15, verso 3. Lo vamos a leer del verso 3 hasta el verso 8. Del verso 3 hasta el verso 8 para la gloria del Señor. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Oiga bien, y sigue diciendo el verso 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y dice el verso 5, y que apareció a Cefas y después a los 12. Amén. Eso fue lo que pasó con la resurrección del Señor. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún en el entonces que el hermano Pablo escribió eso, y otros ya duermen, o sea, ya habían partido de esta vida. Y sigue diciendo: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último el verso 8, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Bendito sea el Señor. Ahí vemos la realidad, digamos, la realidad de lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo ahí está relatando que Jesucristo murió y resucitó conforme a las Escrituras, y que después de eso se le presentó a los apóstoles y como último al apóstol Pablo. Así que vamos a orar para poder meditar y seguir estudiando la palabra del Señor y ver qué es lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Así que los que están en sus casas, hermanos queridos, también oren conmigo para que, no solo por mí, sino por ustedes también, que puedan recibir la palabra, para que el entendimiento sea abierto y el corazón también sea abierto para recibir. Amén. Así que oramos. Padre mío, gracias por tenernos aquí una vez más, Padre, presentes, poder darte culto y honor a ti, mi Señor. Te damos las gracias por la vida que tú nos das, mi Rey, por tenernos aquí para poder hablar tu palabra, Señor. Gracias por esta oportunidad que tú nos das de vida, Padre, de poder servirte en la obra, de ser de edificación y de servicio para mis hermanos. Dios mío, te pido que esta palabra sea de bendición, que sea de una meditación que traiga resultados en nuestra vida, Padre, para ser moldeados y ser edificados por ti, por tu palabra, por tu Espíritu, Señor. Te pido que nos ayudes a poder entender estas palabras, estos mensajes que salen de tu palabra, que es el evangelio tuyo, mi Dios. Gracias, Padre, por los que están ahí conectados, los que nos están escuchando, Padre, los que están viendo la repetición. Dios mío, bendice esas vidas en esos hogares, Padre. Tú conoces las necesidades, Dios mío. Te pido que obres en esas vidas en estos momentos, Padre mío, que con la fe que ellos tienen tú puedas mover montañas, como dice tu palabra, Señor. Te pido por cada necesidad, cada hermano, cada hermana, cada familia, cada visita que está ahí, Padre mío, que obres en esas vidas y que lo hagamos todos siempre para darte la gloria a ti, mi Señor. Te pido que obres en esas vidas, Dios mío, y que puedan también dar testimonio de tu gran poder. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.
Bendito sea el Señor. Queridos hermanos, estamos leyendo este pasaje aquí en 1 Corintios capítulo 15, que es un capítulo bien extenso. A la verdad tiene 58 versículos, es bastante. Sí, el otro día mi papá leía en San Juan capítulo 6, también es uno de capítulo largo de San Juan. Hay partes de la Biblia que son así, amén, pero todo es palabra de Dios, amén. Sabemos que los versículos lo pusieron los hombres, pero lo que escribieron la palabra es Dios mismo en el Espíritu que inspiró a esos hombres. O sea, no hay que ver a veces los cuantos capítulos o versículos, sino cuál es el mensaje detrás de eso. Bendito sea el Señor, así es, meditar en eso. Entonces vamos a ver qué pasaba en este entonces cuando el apóstol Pablo hablaba y decía que primeramente él había enseñado, como dice en 1 Corintios 15:3, primeramente había enseñado lo que él recibió, amén. En capítulo 15 verso 3, él había recibido que Cristo había muerto e iba a ser sepultado como decían las escrituras, y después dice fue sepultado en el 15:4, dice y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Bendito sea el Señor. Ahí vemos que la muerte y resurrección de Jesucristo no fue un evento que simplemente pasó y nosotros como creyentes llegamos a decir, wow, eso tiene que ser de Dios, tiene que ser un milagro de Dios. No fue simplemente por voluntad humana, porque la escritura ya estaba profetizando que eso iba a pasar. Porque es fácil que yo haga una cosa o que yo justo salga y llevo el paraguas y coincidentalmente se pone a llover y yo digo milagro de Dios, ¿me entiende? Pero no todo lo que uno dice así es siempre milagro, ¿me entiende? Pero en esto, desde antes que Cristo viniera, ya estaba la Biblia diciendo que Cristo iba a morir y resucitar, y ya estaba diciendo que Él iba a ser el que se iba a entregar por nosotros, y así lo hizo Él tal cual. Y no solo lo hizo de una forma como que Él quiso cumplir la profecía, porque Él hubiera podido dar su vida, el Señor Jesús hubiera dado su vida por todos, pero cualquiera puede decir y dar su vida, pero tenemos la prueba en la resurrección de Jesucristo. Y eso es lo que vamos a hablar justamente el día de hoy. Vamos a pasarnos a 1 Corintios capítulo 15 y vamos a leer del verso 12 al 19. Y esto es lo que les había dicho hace un tiempo de leer, amén, porque aquí está, digamos, la base de este mensaje. Bendito sea el Señor. Y si no tiene Biblia, querido hermano, que es bueno tenerla, pero la va a tener ahí la letra de los pasajes en pantalla. 1 Corintios capítulo 15, verso 12 al 19. Leemos del 12 así y dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Es decir, algunos en la iglesia de Corinto no creían en la resurrección. Eran cristianos supuestamente porque estaban en la iglesia. El apóstol Pablo les está hablando y él mismo le dice, ¿cómo dicen algunos entre vosotros? En un lenguaje más latino sería, ¿cómo dicen algunos entre los que hay, entre ustedes, que no hay resurrección de muertos? Pero el apóstol Pablo sigue diciendo en el verso 13, amén, dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Es decir, si no existiera la resurrección, y no solo de Cristo, Pablo lo dice en general, si no existiera lo que es resucitar, volver de la muerte a la vida, entonces Cristo tampoco hubiera podido hacer eso, porque tal cosa no existe, el morir y volver a vivir. Entonces Pablo dice, si es que fuera así, entonces Cristo tampoco resucitó. Y sigue diciendo el verso 14, y si Cristo no resucitó, o sea, si fuera el caso, entonces vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Es decir, de nada sirve que el apóstol Pablo y los demás apóstoles y los siervos y los discípulos predicasen a Jesucristo a toda criatura y los bautizaran en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, como dice la Biblia, si de Cristo no resucitó. ¿De qué sirve eso? Lo estarían haciendo simplemente por hacer, por una orden, por una tradición, pero no tendría poder, no tendría valor. Bendito sea el Señor. Y sigue diciendo el apóstol Pablo en el verso 15, imagínense, y somos hallados falsos testigos de Dios. Es decir, unos mentirosos, si es que fuera el caso, que no habría resurrección.
entonces los que andan predicando el evangelio son unos mentirosos, si es que así fuera. Aclaremos bien, bendito sea el Señor. Porque dice, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Es decir, si nada de eso fuera verdad, entonces Pablo y los de Bernabé y todos los que andaban, Marcos y todos los que andaban predicando el evangelio, andaban diciendo que Dios resucitó a Cristo. Pero si la resurrección no existiría, el volver de muerte a vida, entonces lo que andan propagando por ahí no es verdad. Si es que fuera el caso, el apóstol aclara bien. El apóstol aclara bien esa parte, amén. Y seguimos diciendo, el verso 15, amén, el verso 15. 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Es decir, si nadie resucita, si nadie puede resucitar, entonces Cristo tampoco podría resucitar. Y ya que eso es lo que dicen los de la iglesia en Corintios, en Corinto, amén, entonces Cristo tampoco resucitó. Y el 17 sigue el apóstol Pablo bombardeando de palabra, imagínense, para bien. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Recuerda el mensaje que predicaba hace 2 semanas cuando les decía que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y que en el libro de Romanos aprendemos que Abraham fue justificado por la fe, su fe le fue contada por justicia. Quiere decir que nosotros que creemos en Jesucristo, si Cristo no hubiera resucitado, entonces no somos justificados. ¿Qué estaríamos haciendo aquí? Apagamos todo y nos vamos. O sea, ¿qué estamos haciendo? Por eso el apóstol Pablo aclara bien, si así fuera. Y el 18 dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Es decir, los que partieron de esta vida, los que ya su cuerpo ya se apagó, su alma, su espíritu, ¿a dónde se fueron? Si no tenían el sello del Espíritu Santo, si no tenían a Jesucristo, si no estuviera. Amén. Todo esto estamos hablando en el contexto de que si la resurrección no existiera. Y lo aclaro bien para que no vayan a tomar un pedacito de este video fuera de contexto y que sale el hermano Emanuel diciendo Cristo no resucitó. Estamos en el contexto de que si es que así fuera como Pablo está diciendo, algunos dicen que no hay resurrección, sería amén. Eso es lo que estamos tratando de ver, la importancia de creer en lo que es la resurrección. Bendito sea el Señor. Y sigue diciendo aquí el verso 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Bendito sea el Señor. ¿Por qué leo esto, hermanos? Porque había gente en ese entonces, como la hay hoy en día, que pueden creer en muchas cosas, pero no creen en la resurrección de Cristo. Y si no creen en la resurrección de Cristo, y no solo de Cristo, sino que esta gente ni siquiera creía en cualquier resurrección. O sea, que cuando alguien muere, como hoy en día muchos creen así, que cuando la vida se acaba todo, y de ahí se agarran para hacer cosas y hasta se quitan la vida antes de partir, pensando que no hay consecuencias de sus acciones. Bendito sea el Señor. Pero sabemos que no es así. Recordemos, hermanos queridos, que Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios. Y yo me puse a buscar para conocer mejor el mapa de ahí en Grecia. Todo eso que estamos hablando, la iglesia de Corintios está en Grecia. Y la ciudad de Corinto estaba cerca de otra ciudad, que es la ciudad de Atenas. Y la ciudad de Atenas está a 80 kilómetros más o menos de distancia de Corinto. Corinto y Atenas tienen 80 kilómetros de distancia. ¿Y por qué les digo esto? En ese entonces no habían vehículos como lo hay ahora. El único vehículo, modo de transporte eran con animales o a pie, que creo que había que hacer varios días y había que hacer posadas, ir parando. ¿Y por qué les digo esto? Porque el apóstol Pablo, él sabía lo que era refutar a la gente que no conocía la resurrección, o conocía la incredulidad de la gente que no creía en la resurrección. Recordemos en Hechos capítulo 17, si lo pueden poner ahí en pantalla sería bueno, en Hechos 17 verso 29 al 34, un pequeño momento del cual está siempre bien grabado en mi mente, porque vemos, para los que se conocen ese pasaje, es cuando el apóstol Pablo entró a la ciudad de Atenas y cuando pasaba por ahí vio bastantes estatuas y como ídolos edificados, y él se enfureció en su corazón y vio la idolatría y vio había un cartel que decía ahí:
para el Dios no conocido, el Dios desconocido. Creo que los que me entienden, los hermanos que ya saben ese pasaje, pero aunque no lo conocieran, vamos a ver lo que pasa después. El apóstol Pablo va a una parte que se llamaba el Areópago, y en esa parte iba gente filosófica, gente estudiada, con mucho conocimiento, e iban a debatir abiertamente muchos temas, amén. Y de esa forma el apóstol Pablo llegó a ese lugar, ya que él andaba predicando el evangelio. Muchos le dijeron: tú traes algo nuevo. Y sabemos que en Grecia, en ese entonces, todos querían escuchar algo nuevo. Y no necesariamente porque es nuevo es bueno. Hay cosas nuevas que son malas también. Hay malas enseñanzas, malas ideas, malas doctrinas. Entonces, en ese momento, el apóstol Pablo va al Areópago a predicar la palabra del Señor. Y en Hechos 17:29 dice así el apóstol Pablo, siervo del Señor, dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Eso porque les está reprendiendo todas las cosas que tenían de falsos dioses. Amén, esos altares que tenían. El 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, que ese es otro tema para otro día, pero andar haciendo esos altares y todo es una ignorancia. El ser humano, cuando no sabe, se va con objetos, ¿me entiendes? De materiales diferentes. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, porque en ese entonces no les había sido revelado Jesucristo, ahora manda a todos los hombres, e incluye mujeres también, en todo lugar, que se arrepientan. ¿Que se arrepientan de qué? De haber edificado esos altares con esos ídolos que son de oro, de piedra, de arte o imaginación de hombre, todo eso. Por cuanto ha establecido, ¿quién? Dios. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Imagínense, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero ahí viene el 32, el apóstol Pablo predicando la palabra del Señor, y en el 32 dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, imagínense, y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Es decir, otro día nos vas a hablar de esto, ya ven otro día, ya basta con lo que has dicho, ya no queremos saber, ven otro día. Pero ese otro día, claro, no iba a llegar. O sea, ya la gente no estaba interesada. ¿Por qué? Porque esa gente no era creyente en Dios, no era creyente en Jesucristo, en el poder de Dios. Ellos tenían altares a Dios o a sus dioses, a esos falsos ídolos. Pero ¿por qué les digo esto? Porque llega el apóstol Pablo, les habla del Dios no conocido, les habla de un Dios que tiene poder para resucitar, amén. Pero ahí ya no pudieron todos recibir esa palabra del Señor. ¿Por qué? Porque no calzaba con su lógica. Es decir, estaban tratando de recibir conocimiento que traía un tal judío por ahí, pero cuando vieron que ese conocimiento no iba con el que ellos tenían, ya se empezaron a burlar, otros ya no querían escuchar. Y eso es en Atenas, imagínense. Entonces Pablo, en el 33 dice: Pablo salió de en medio de ellos. Y el 34, mas algunos creyeron, gloria al Señor, juntándose con él, o sea, juntándose con el hermano Pablo, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, es decir, el que pasaban ahí en el Areópago, en el lugar donde se discutían estas cosas. Es decir, este Dionisio quería aprender, y vemos que él recibió palabra de Dios, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Bendito sea el Señor. Ahí vemos que eso era en otra parte, 80 kilómetros de distancia. Eso era en la ciudad de Atenas. Cuando Pablo habló de la resurrección, habían unos que ya no querían saber nada. Y ahora, de la misma manera, el apóstol Pablo, tratando con gente creyente supuestamente de Jesucristo, les habla de la resurrección. Y él dice: dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. O sea, estaban en la misma condición que estaban estos en Atenas. 80 kilómetros de distancia, pero la falta de fe, la incredulidad se había propagado igual, ¿me entiende? Y no solo negaban a Cristo que haya resucitado, sino que ellos lo que estaban negando es que en general nadie puede resucitar, amén. Están de la misma forma que hoy en día la medicina lo ve así.
ven los signos vitales de un cuerpo y dicen, bueno, este cuerpo ya no tiene vida, se acabó, quedó en el olvido esta persona. Amén, pero sabemos que con Dios no funcionan las cosas así. Es verdad que el cuerpo ya no tiene signo vital. Es verdad que el cuerpo ya es como un templo que tenemos en Dios, en Cristo. Es un templo que tenemos y un día este templo va a ser deshecho. Pero viene la parte que tendremos un templo incorruptible. Bendito sea el Señor. Entonces, esa gente no creía en eso, pero nosotros sí creemos en eso. Entonces ahora viene la otra parte. En 1 Corintios, volviendo al caso que había en Corintios con esta gente que no creía en la resurrección. 1 Corintios capítulo 15, 19 al 22. Amén. 15, 19. Bendito sea el Señor. Vamos a leer y dice así, el 19. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, si es que no hubiera resurrección, recuerde, eso es lo que estamos suponiendo. Si es que fuera como dice esa gente, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Bendito sea el Señor. Imagínense, si es que así fuera. En la Biblia traducción en lenguaje actual dice, si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. O sea, si no hubiera resurrección, Cristo entonces no resucitó. Y si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Y si nuestra fe es en vano, entonces nosotros somos los más dignos de toda la tierra, de todos los tiempos, en ser dignos de lástima. Que nos tuvieran lástima, que digan, pobrecitos esos evangélicos, pobrecitos los cristianos, porque están gastando el tiempo en vez de pasarla bien, la pasan ahí, que no quieren emborracharse, que es mi mujer, no quieren andar bailando ahí en la carne, en la chuleta, pero nosotros no somos llamados a eso y nosotros tenemos una esperanza y un motivo por el cual no hacemos esas cosas. No es que andamos así amargados ni nada de eso, sino que nosotros hemos conocido lo que Dios puede hacer en el ser humano y hemos creído también en su palabra y lo que Él hace, lo que se puede ver y palpar, como dice la palabra del Señor. No es que nosotros estamos esperando algo que no tenemos idea que hay del otro lado. No conocemos todo, pero sabemos y Dios ha revelado cosas de lo que es invisible para que nosotros podamos aumentar nuestra fe. Bendito sea el Señor. Y sigue diciendo el verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Es decir, pero Cristo sí resucitó. O sea, si no hubiera resucitado, que tengan lástima de mí, pero Cristo resucitó. Entonces, ¿qué lástima van a tener por los creyentes que esperamos en Cristo? Si no hay de qué avergonzarse. La palabra del Señor dice que no hay que avergonzarse del evangelio porque es poder para salvación, gentil y judíos, o sea, para todo el mundo. Ahí está nuestra salvación. Entonces, si alguien quiere tener lástima de nosotros, que sea por cualquier cosa, pero que no sea por Jesucristo, que no sea por el evangelio, tal vez por errores míos, por faltas mías me quieren tener lástima, háganlo, pero por Jesucristo no hay que tener lástima porque Él resucitó. Y el momento que tengan lástima de uno, nosotros vamos a un día sentir lástima por los que no creyeron. Bendito sea el Señor. Porque esto no es de juego, esto no es de aparentar, no es de religión. Esto hay una consecuencia al final. Nuestro tiempo como reloj aquí en la tierra, los segundos van bajando, van bajando. Cuando usted pone el microondas, ¡ting!, suena y está listo. Pero todos tenemos un contador, un tiempo. Y un día nosotros vamos a hacer ese ting, ¿y qué va a pasar ahí? Si piensa que no hay nada, se puede despertar con una sorpresa. Bendito sea el Señor. Por eso predicamos esta palabra, no para que nosotros ganemos algo. Si al final la ganancia es para usted, para el que me está escuchando. Bendito sea el Señor. El verso 21 dice, el verso 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. O sea, por Adán entró la muerte, como dice el 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, y creo que está bien claro, pero para los hermanos que quisieran estar seguros, lo que dice es que en Adán vino la muerte. Conocemos lo que pasó en Génesis, en el huerto del Edén. Pero ahora por Cristo nosotros tenemos
el escape, la escapatoria de esa muerte. Amén. Y no es para tomarla en poco, no es para menospreciarla, al contrario, es algo que mucha gente anheló ver, la venida del Mesías, del Señor Jesucristo. Y en ese entonces llegó, y ahora nosotros estamos en un tiempo cuando Cristo ya vino. Pero le damos las gracias al Señor porque no solo vino y quedó ahí en un baúl de los recuerdos, sino que su palabra hasta el día de hoy se predica. Y no solo eso, sino que la gracia de Él ha llegado hasta nosotros. Bendito sea el Señor. Seguimos leyendo en el verso 29. En 1 Corintios 15, 29. Imagínense, mire lo que dice. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. O sea, si me bautizara en el nombre de Jesucristo y Jesucristo no resucitara, ¿qué voy a hacer entonces? ¿Qué puedo hacer entonces yo para que mis pecados sean perdonados? ¿Qué puedo hacer yo entonces para tener la vida eterna? Si me bauticé por Cristo y Cristo no hubiese resucitado, es solo otro muerto más, como muchos líderes de muchas religiones que ahí están en la tumba todavía. Entonces, ¿qué puedo hacer? Me voy a desesperar porque no tendría esperanza, no tendría en qué poner mi fe. Bendito sea el Señor. Pero en Jesucristo tenemos nuestra fe y sabemos que, como leíamos al principio, conforme a las Escrituras, Él murió, fue sepultado, resucitó y se le presentó a más de 500 hermanos. Bendito sea el Señor. Y el verso 30 dice, 29, perdón, sigue diciendo, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Y el 30 sigue diciendo, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros, tengo en nuestro Señor Jesucristo que cada día muero. Y el 32 es lo más impactante, digamos, de todo esto, porque el apóstol Pablo dice, sí, como hombre batallé en Éfeso contra fieras. O sea, tuvo una gran lucha el apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso, que también es en Grecia, si no me equivoco. Dice, ¿qué me aprovecha? O sea, ¿de qué me sirvió luchar tanto en la ciudad de Éfeso si de nada me sirve? ¿De qué me sirve haber luchado tanto si Cristo no hubiera resucitado? De nada. ¿Qué dice? ¿Qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Ese es un pasaje que se menciona en Isaías en el Antiguo Testamento. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero cuando vemos aquí, estamos viendo la mentalidad que el apóstol Pablo está poniendo para nosotros. Si es que Cristo no hubiera resucitado, entonces, ¿de qué me sirve hacer todo lo que estoy haciendo? Predicar el evangelio, todo eso. Estoy hablando cosas que no serían ciertas. Y si fuera así, entonces, cuando me encuentro con persecución, cuando me encuentro con que hablan mal de mí, mal testimonio, y si las amistades ya no son las mismas por seguir a Cristo, me estaría yo mismo haciendo un daño. Entonces, ¿por qué? Porque si nada de eso fuera cierto, ¿por qué entonces yo estaría metiéndome, digamos, en problemas, entre comillas, que es para la gloria del Señor ser vituperado por su nombre? Amén. Pero ¿por qué lo haría si fuera en vano? Si fuera en vano, entonces no conviene hacerlo. Si es que fuera en vano nuestra fe, si es que Cristo no hubiera resucitado. Por eso Pablo dice, por último en el 32, dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. O sea, en otras palabras, Pablo está diciendo que si Cristo o los muertos en general no podrían resucitar, entonces dejemos todo lo que estamos haciendo, dejemos la iglesia, dejemos el evangelio, dejemos la fe, comamos y bebamos, hagamos fiesta, hagamos y deshagamos, está diciendo ahí, porque mañana moriremos. O sea, como es lo mismo que piensa la gente que no tiene a Dios. Exactamente lo mismo, Él lo da como ejemplo. Hagamos eso si es que los muertos en realidad no resucitan. Pero si fuera así, entonces vayamos, comamos y bebamos. Comamos hasta que el vientre no pueda más. Como decía, ¿quién era lo que eran? Sus dioses eran su vientre, los cretenses, así es, con lo cual sus dioses eran sus vientres. Amén. Y si fuéramos para comer y para beber, es decir, tomar hasta emborracharse, si fuera así, entonces, si Cristo no resucitó y los muertos no pueden resucitar, entonces Pablo dice, entonces vamos a hacer eso. ¿Por qué vamos a estar aquí serio y luchando la buena batalla y tú haz obra de evangelista y no, el que milita no se enreda en las cosas de esta vida?
¿por qué? Si Cristo no hubiera resucitado, entonces comamos y bebamos, bendito sea el Señor, porque mañana moriremos. Pero ahí está la lección, amén, que cuando leemos todo esto vemos que mucha gente está justamente en esta categoría. Y porque no creen en la resurrección, y hay unos que ni siquiera creen en la muerte de Jesucristo, otros ni siquiera creen que Cristo vino, imagínense, y otros no creen en nada, no sé qué tienen en la cabeza, no creen en nada y quieren analizar todo, lo cual es bueno, pero cuando vienen cosas que no se saben con certidumbre y la Biblia nos manda a tener fe para alcanzar, ahí no son capaces, bendito sea el Señor. Pero si nosotros fuéramos de ese tipo y Cristo no hubiera resucitado, querido hermano, entonces, ¿qué estaríamos haciendo? Bendito sea el Señor. Tendríamos la misma mentalidad que Pablo aquí nos manda a tener si es que Cristo no hubiera resucitado, de que hay que festejar, pasarla bien, porque se me va a acabar la vida un día me voy a morir. Entonces, como pasa eso, entonces tengo que ir a pasarla bien y a disfrutar hasta que me muera. Como hablaba con mi papá el otro día, justamente hablamos de eso, que cuando hay gente que tiene enfermedades terminales, son pocos los que piensan en Dios. Casi todos los que no tienen a Dios van a pensar en hacer todo lo que quisieron en la vida. Ir a decirle al empleado que nunca lo quisieron, o al empleador, al jefe, que me caías mal, nunca te quise, esto, porque se van a morir, porque entonces quieren hacer lo que quieran sin consecuencias. Me voy a ir a tirar de un avión y bueno, si me falla el paracaídas, de todo modo ya me quedaba poco. Y mucha mentalidad así, quiero pasarla bien hasta lo último. Eso es lo que dice aquí la palabra del Señor, es que si nosotros no tuviéramos esperanza de la vida eterna en Cristo, quiere decir que tendríamos que ir a pasarla bien nada más. Ahora no significa que en Cristo sí podemos gozarnos, que podemos pasarla bien entre hermanos, que podemos compartir, reír, jugar, muchas cosas para la gloria del Señor. Lo hacemos en armonía, como dice el Salmo, amén. Estamos juntos en armonía, y la armonía no siempre es alabanzas, coros, podemos hablar las noticias, podemos cocinar algo, podemos probar una nueva receta. Muchas cosas se pueden hacer, ir a un parque, disfrutar con la familia, jugar, correr, exactamente. Muchas cosas. El apóstol Pablo dice que el entrenamiento corporal, dice que no es para gran provecho, pero sí sirve. No está diciendo que no hay que hacer eso. Hay muchas cosas que podemos hacer en Cristo y no defraudar al Señor, pero no con esa desesperación de que tengo que pasar de fiesta de sábado en sábado, de viernes en viernes, cada fin de semana tengo que despertarme en el inodoro vomitando porque me voy a morir un día. Porque eso justamente es la mentalidad que la gente tiene cuando no cree en la resurrección de Cristo, amén. Pero desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque sabemos que Cristo resucitó, y amén. Y Pablo cuando él lo dice, con la convicción que lo dice, es para que los que no creen en la resurrección, incluyendo a los que están aquí en ese entonces, que ya tuvieron que morir, amén. Y ahí tal vez van a ver un día, si es que creyeron, los que están aquí, que no creían. Esperamos en Dios que hayan creído y van a ver lo que es la resurrección en Cristo, bendito sea el Señor. Pero Pablo, él dice que Cristo sí resucitó. Entonces no hay que andar comiendo y bebiendo porque mañana moriremos, al contrario, sino que tenemos que velar cada día. Y eso es importante. ¿Por qué les digo todo esto, hermanos? Porque este tema está a la raíz, digamos, o está bien cerca de lo que es el tema de la incredulidad. Amén. Que en los cristianos pueden haber, como dicen, bajones y momentos así. Pero esta incredulidad, digamos, es una muy peligrosa, porque es como una incredulidad de raíz, que hay que quitar esa incredulidad. Porque a veces usted puede orar por una necesidad, le puede pedir a Dios, puede tener una petición delante del Señor, amén, y le pide al Señor y ve que pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas, y usted dice, pero le oro al Señor, lo hago con fe, ¿por qué no se cumple? Y ahí hay gente que empieza a tener dudas, amén, y esas son dudas que, digamos, no son tan malas, que no hay que tenerlas, pero no son tan malas como esta duda o esta incredulidad, amén. Y no me malinterprete, no hay que tener duda en el Señor. A Dios no le gusta que andemos dudosos, amén. Creyendo en Dios con duda no es realmente creer, amén. Pero cuando se trata de una petición, hay gente que sigue creyendo en Dios, pero empiezan a dudar. Dicen, tal vez Dios no quiere eso para mí, tal vez no es el tiempo, tal vez Dios no me escucha. Entonces pueden ser otras cosas, amén. Pero tener duda o no creer lo que es la resurrección de Jesucristo, o sea que murió y resucitó,
o que los muertos van a resucitar un día, porque sí lo harán, yo se lo aseguro, mi hermano. La palabra lo dice y sabemos que es verdad, amén. No porque lo dice aquí solamente, creemos la palabra, pero ¿cómo sabemos que esta palabra es real? Es porque hemos vivido lo que el Señor hace, amén. Hemos visto milagros con nuestros ojos. No coincidencia científica que justo el hermano se tomó un Tylenol y oraron por el dolor de cabeza y se le fue el dolor de cabeza, gloria a Dios. No estamos en esos, porque hay mucha gente que se confunde también, que justo hacen algo y después dicen que es un milagro de Dios, amén. Justo cuando la suegra de Pedro le dolía la cabeza, antes que Jesús orara por ella, se tomó un tecito. Entonces cuando oró Jesucristo, se le fue el dolor de cabeza y pudo servir. No, hermano, no fue así, ¿me entiende? Es el poder de Dios. Bendito sea el Señor. Y así ha obrado Él en mi vida, en la vida de mis padres, con sanidad. Bendito sea el Señor. Entonces no estamos confundidos. A mí me gusta la lógica, me gusta el razonamiento, me gusta el entender cómo funcionan las cosas, pero cuando se trata de la fe, yo no puedo reconciliar esas dos cosas, porque la palabra en Hebreos me dice que la fe es la convicción, la esperanza de lo que no se ve, de lo que está por venir. ¿Cómo yo puedo analizar algo que todavía no es? Ni con toda la lógica del mundo puedo yo analizar algo que todavía no sé qué hay, ¿me entiende? Entonces, para llegar a ese terreno, ahí se termina la lógica ahí y empieza la fe. Bendito sea el Señor. No le digo que no hay que razonar, hay que estudiar, hay que calcular, hay que entender, pero cuando son cosas divinas, querido hermano, la fe es lo único que puede llegar, ¿me entiende? Y yo lo digo porque, como le digo, me gusta la lógica, me gusta razonar, pero la fe es irreemplazable, no se puede reemplazar. Entonces yo sé lo que son milagros en mi vida, yo sé lo que es sanidad. Conozco testimonios de mis padres, de amigos de la iglesia, amigos creyentes. Conozco muchos testimonios y de mí mismo, amén. Tengo testimonios personales que otro día, si Dios me permite, los puedo compartir. Pero todo esto, hermano, es para decirle, o a uno que puede estar ahí, una persona que no es creyente, yo sé lo que son coincidencias que dicen que justo el hermano se sentía mal y ese día se durmió del otro lado y fue a la campaña y ya no le dolía la espalda. Existen esas cosas, pueden pasar, pero también hay gente que va con dolor y duerma del lado que duerma o no se puede ni dormir y oran por ellos y ahí mismo se sanan, bendito sea el Señor. Amén. Entonces, yo sé lo que es cuando la gente confunde a veces milagros con ocurrencias, digamos, normales, pero yo sé lo que es un milagro, hermano, y yo lo he vivido y yo los creo, y eso solamente le da más veracidad, más fuerza a mi fe en la palabra del Señor. No más veracidad a la palabra, sino más seguridad a mi fe de que lo que estoy creyendo es poder de Dios. Vamos a prontamente terminar. Solo vamos a leer el libro de Hebreos capítulo 10, versos 19 al 22. Amén. Si lo puede abrir en su Biblia o en la pantalla. Hebreos 10, 19. Bendito sea el Señor. Hebreos capítulo 10, verso 19. Cuando lo tengan en la pantalla vamos a proceder a leer. Amén. Hebreos 10, 19 al 22. Dice así. Y esto lo voy a leer porque no tenemos que menospreciar la muerte de Jesucristo y su resurrección. Amén. Porque nosotros podemos tener dudas a veces en la vida. Pueden llegar dudas en nosotros por muchas cosas. Amén. La carne a veces se quiere oponer. Como les digo, podemos tener una petición delante de Dios y no se cumple y decimos, ¿para qué oro tanto si de todos modos ya tal vez Dios no me escucha? No, hermano, no se equivoque. Siga pidiéndole al Señor y asegúrese de que su fe sea genuina. Amén. Lea la palabra del Señor, lea toda la palabra del Señor, lo que más que pueda leer y analícese. ¿Creo lo que estoy leyendo? ¿Creo que realmente Cristo murió y resucitó? ¿Lo creo yo? ¿O solo sé que la Biblia dice eso? Amén. Porque yo sé que los musulmanes dicen algo. Yo sé que los testigos de Jehová dicen otra cosa. Yo sé que los mormones dicen otra cosa. Yo sé que los católicos dicen otra cosa. Pueden decir muchas cosas, pero yo lo sé, pero yo no creo en eso. Amén. Pero aquí yo sé que la Biblia lo dice y yo creo lo que la Biblia dice y usted tiene que hacer lo mismo. Si usted lee una historia de Moisés, si usted lee la historia de José, ¿cree usted esa historia o solo se la sabe como un cuento? Porque la fe en la palabra es muy poderosa, amén. Porque la fe en la palabra es fe
en la obra que hace Dios. Y fe en la obra que hace Dios es fe en Dios, creer en Dios. Amén. Así que vamos a leer Hebreos 10:19 para que no menospreciemos la muerte que hizo el Señor, el sacrificio que Él hizo en la cruz. Amén. Porque creo que hoy, el 1 de noviembre y 2 de noviembre celebran el Día de los Muertos, sobre todo en México. Amén. Y que Dios bendiga a mis hermanos mexicanos y a la tierra de México. Amén. Que Dios bendiga. Y está esa fiesta que unos la ven como cultural, otros la ven como una tradición, otros la ven como ya, como tienen una creencia en eso. Yo he estudiado ese tema también, pero a la verdad, cuando se trata de cultura, ya lo hemos visto también, hay culturas. Todos venimos de países diferentes. Tal vez hay palabras que tenemos diferentes, que significan cosas diferentes, que a veces hay que tener cuidado cuando hablamos. Hay muchas cosas, la comida, muchas cosas. Y cuando llegamos a los pies del Señor, yo no voy a dejar de lado mis empanadas, amén, porque no son pecado, bendito sea el Señor, las empanadas chilenas, amén, pero hay cosas que pueden ser de tradición chilena o de tradición canadiense o de tradición americana que pueden ir en contra de la palabra del Señor. Y esas tradiciones, por más que sean de mi cultura, yo tengo que dejarlas de lado. No me puedo justificar y decir todo o nada. Amén. Una cultura no es la ley como era en el Antiguo Testamento, que todo o nada. No, yo puedo tomar cosas de la cultura que son para bien, que son de alegría, de gozo, porque han inventado recetas y comida, todo para la gloria del Señor, amén, y compartimos con diferentes culturas, lenguajes también, los que hablamos idiomas también, sabemos que en cada lenguaje hay formas diferentes de decir las cosas, pero la doctrina va por encima justamente, la doctrina va por arriba de cualquier cultura, aunque fueran a Marte, a la Luna, allá a colonizar. Ahí tiene que estar Cristo también. En todo el universo tiene que estar Jesucristo. No podemos decir es solo aquí, solo allá. No, la cultura puede quedar, pero Cristo es por encima de todo. Amén. Entonces esto lo aclaro porque yo sé que hay gente que le confunde cuando se trata de cultura. Amén. Y por eso les digo, el Día de los Muertos y todo eso, celebran, por lo que entiendo, celebran eso, lo que es la muerte y la vida. Amén. Que un día vamos a morir, como decíamos, en eso hasta ahí, digamos, tienen razón, ¿eh? Porque es verdad. Pero ellos lo ven de un sentido como que hay que celebrar la muerte y hacen el pan de muerto y todo eso, pero nosotros no tenemos que enfocar mucho en eso. Amén. Yo sé que es cultura de México, parte de la historia y todo esto, y lo celebran justo el día de hoy, creo, pero nosotros tenemos que ver ¿qué me dice la palabra del Señor? Como cuando es Halloween también. Mucha gente, hay cristianos que dicen, no, Halloween no es tan malo. Otros dicen, eso es del diablo. Pero ¿qué dice la palabra? Amén. Tenemos que ver lo que enseña la palabra del Señor. ¿Qué es Halloween? Y es un tema que podríamos hablarlo extensivamente y el origen y todo, pero usted mírelo de un punto práctico. La palabra del Señor nos enseña que no tenemos que andar en obras infructuosas de las tinieblas. Amén. Es decir, no andar haciendo cosas que no nos edifican en nada. Amén. Y sabemos que salir disfrazado de noche no me edifica. O sea, eso es dejando de lado que hay sacrificios en ese día y que hay gente que invoca espíritus y secuestran niños y muchas cosas que pueden haber. Dejemos de lado eso por un momento y solo lo veamos del lado práctico. Se disfraza a su niñito, le toma el tiempo de ponerle un disfraz para que salga a la calle a recoger dulces. ¿Y cuál es la enseñanza de eso? No es realmente un fruto. No puede usted tomar ese tiempo y edificar al niño con palabra del Señor, o hablarle algo que le pueda edificar, o compartir simplemente con su hijo. Porque ahí hay una fecha que tienen que hacer y compartir a la fuerza y lo hacen, pero para Dios no lo hacen. O sea, no trae ni provecho. Eso es dejando de lado todo lo que dije de otras cosas que pasan en ese día. Amén. De muchos ritos y muchas cosas que pasan en el ocultismo y todo eso. Pero aparte de eso, solo con eso ya vemos que la Biblia dice que son obras infructuosas de las tinieblas. Salen de noche y no van a tener ningún fruto. Solo con eso ya está descalificado. Y eso se puede aplicar no solo a Halloween, hasta Navidad, Año Nuevo, muchas cosas. O sea, hay que asegurarse de lo que hacemos, sea bien, amén, que sea de provecho. Y ahora trayendo eso en mente, las otras cosas, vemos que no vale la pena. Ahora vemos la cultura también de lo que es el Día de los Muertos, también celebran la muerte. Ahora, ¿por qué les digo esto? En Cristo justamente tenemos la vida y como dice, ahí les tengo el mensaje en la pantalla, dice en Hebreos, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo
por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su sangre, de su carne, perdón, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Imagínense lo que estábamos hablando de la fe. Estos hermanos o hermanas en Corintio, que la palabra dice, no podían hacer esto, porque no creían en la resurrección. No tenían a Cristo completo, tienen una parte. No se puede tener a Cristo parcialmente. Entonces aquí, exactamente, solo conocimiento, pero ellos no creían en la resurrección, pero iban a la iglesia, quién sabe, cantaban coritos, querían hablar en lenguas, querían profetizar, muchas cosas que 1 Corintios menciona, pero no creían en la resurrección. Entonces el apóstol que escribió aquí en el libro de Hebreos dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y esa agua pura no es agua bendita tampoco. Amén. ¿Pero por qué? Y ese también es otro tema que se puede hablar para los que quieren aprender eso. Pero ¿por qué les digo esto? Porque lo que hizo Cristo, como les leía en el 19, dice: teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Amén. Y eso ahí yo quiero enfatizar para concluir con este mensaje, que hablamos de la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Hablamos que algunos no creen en la resurrección de los muertos y tampoco creen que Cristo de todos esos también resucitó. Y también hablamos que hay culturas, pero Cristo va por encima de todas las culturas. Amén. Y que podría ser como una cultura cristiana, en otras palabras, ya que hay culturas. La cultura cristiana, es decir, lo que enseña Cristo, tendría que ir por encima. Sea que vaya en China, si son fieles a la palabra del Señor y al Señor, tendría que yo sentirme algo familiar, porque están con el mismo espíritu, la misma palabra, bendito sea el Señor, la misma cabeza, el mismo pastor, el mismo Señor. Amén. Y si voy a India y hay cristianos, también tendría que sentir algo en común. ¿Por qué? Porque estamos ligados por la misma sangre de Jesucristo. Amén. Porque esa es una cultura que va por encima. Está la cultura de país en país y está esa cultura universal de Jesucristo, que todos los cristianos tenemos que estar ahí, y esa va por encima. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque no de mucho nos serviría a nosotros celebrar la muerte. Si fuéramos como los que estaban aquí en la iglesia de Corinto, celebraríamos que Cristo murió, porque ellos creían que murió, pero no creían que resucitó. Pero estaríamos faltos si fuera así, amén, porque a la verdad, aunque celebrásemos la muerte de Cristo, y Cristo dijo que no hay mejor amigo que el que da su vida por los amigos, ¿de qué sirve si Cristo hubiera hecho eso, hubiera dado su vida? Todos aplaudimos, decimos gracias Señor porque diste tu vida, pero ahí quedó en la tumba. ¿No nos empezaríamos a hacer preguntas? Oye, ¿no dijo que iba a resucitar? Que después de 3 días, como estuvo Jonás en el vientre del pez, él también iba a estar en el vientre, en el centro de la tierra, y volver, y ya van 5 días. Nos haríamos preguntas si fuera así. En la Biblia sería un poco diferente el asunto ahí. Y ahí tal vez estos que dicen que no creen en la resurrección, tal vez tendrían un poquito más de credibilidad. Pero sabemos que no fue así. Como les leí al principio, Cristo murió y resucitó. Y el triunfo de Él no fue simplemente morir en la cruz, porque murieron 2 más con Él, pero no los celebramos a ellos ni los alabamos. Amén. El sacrificio de Cristo fue muy diferente, no era solo el morir. A Cristo muchas veces lo querían despeñar, botar de los montes. Dice que Él se pasaba por el medio de ellos y no podían tocarlo. Pero si imagínense, hubieran tirado a Cristo ahí y lo matan, ¿hubiera sido válido eso para ser salvos nosotros? No hubiera derramado su sangre como lo tenía que hacer, porque tuvo que derramar su sangre como un cordero, cumplir la profecía exactamente en un madero. No hubiera funcionado solo el morir. Entonces vemos que la importancia no era solo de morir, sino que era en la cruz del Calvario, en esa cruz que Él dio su vida y derramó su sangre, como dice el pasaje, que podemos entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, el velo fue rasgado, amén, de arriba abajo.
Bendito sea el Señor. Y ahí nosotros tenemos acceso al Padre, al trono de la gracia, como dice el libro de Hebreos que estamos leyendo. Entonces, el morir en sí es una cosa, pero en morir no hay nada especial, mi querido hermano. El morir no es algo, la gente lo ha hecho, digamos que los funerales y todo eso, pero la verdad, y nos duele, claro, cuando se nos va un ser querido, porque lo queremos ese ser y ya no está con nosotros aquí físicamente, pero el morir en sí no es el evento especial de la palabra del Señor, de lo que hizo Cristo, sino que fue el sacrificio que Él hizo. Y vemos que el sacrificio fue aceptado por Dios, porque los que estaban al lado de Jesucristo, que llaman uno el bueno y el otro el malo, pero los dos eran malhechores, amén, si no tenían a Cristo los dos eran malos. Uno le dicen bueno porque creyó en el Señor, pero fue condenado por sus pecados, amén, pero gloria a Dios porque Él sí creyó. Pero Él murió y derramó sangre seguramente porque le pusieron clavos también para crucificarlo, pero el que estaba al lado del Señor murió, pero no dice en ninguna parte que resucitó. Yo no encuentro en las escrituras eso. Pero lo que sí sé es que Cristo murió y Él sí resucitó. Y al Él resucitar demuestra que su sacrificio, que su derramamiento de sangre fue aceptado por Dios. Demuestra que todo fue funcionando en buen orden. Bendito sea el Señor. Y esto lo digo para que meditemos nosotros, sobre todo que somos creyentes en el Señor. Meditemos que la muerte, mucha gente enfatiza la muerte, pero en Cristo realmente el sacrificio que lo llevó a la muerte era una parte, pero lo que valió en Cristo fue el derramamiento y la confirmación fue su resurrección. Amén. Lo que dudaba esta gente dudaba en la resurrección. Por eso les digo, ellos iban a la iglesia y creían que vino Cristo y creían que murió en la cruz. Hasta ahí creyeron y que derramó su sangre. Pero esa gente, ¿cómo podían sentirse salvos si no creían que Cristo había resucitado? ¿Y ellos acaso tenían una esperanza? Como Pablo le enseñaba a los de la iglesia de Tesalónica, que un día los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos levantados también para estar con Él en los cielos. ¿Cómo podían ellos creer eso si no creían en la resurrección? O sea, no creían en el evangelio del Señor. No creían que cuando Cristo dijo, los que creen en mí aunque estén muertos vivirán. No creían eso, no podían. No tendría sentido. Por eso nosotros, hermanos, no tenemos que tener duda de lo que es la muerte y resurrección de Jesucristo. Y no enfatizar tanto la muerte, porque para Cristo la muerte solo fue un puente para poder volver a resucitar, porque ¿cómo iba a resucitar si no moría? Bendito sea el Señor. No se puede resucitar si nunca has muerto. Amén. Entonces Cristo, la enfatización de Él es que Él derramó su sangre por nosotros, murió sí, pero para poder resucitar con gloria. Bendito sea el Señor. Ahí está el misterio, ahí está la ganancia en creer eso, lo que esta gente no creía. Por eso Pablo les refutaba eso y les decía, bueno, entonces vayan, coman y beban, porque mañana moriremos. Pero bendito sea el Señor que no es así. Tenemos fe en su palabra, lo hemos visto, lo hemos vivido, lo hemos palpado. Amén, bendito sea el Señor. Lo hemos escuchado de testimonios de varias gente. Amén. Y que el Señor nos ayude, hermanos, a poder seguir en esto. Amén. Y ir limpiándonos para siempre ir empujando, porque la duda viene. La duda viene, como les digo, a veces pueden tener un plan, un proyecto, le piden a Dios algo que se han propuesto en su corazón y Dios si no le contesta, no pierda su fe en Dios por eso. Amén. Sino que sígale pidiéndole al Señor, lea la palabra del Señor y examínese, como le dije, y dígase, ¿realmente creo? ¿O estoy como los de Corinto? ¿Estoy como los de Atenas? Que quiero saber y conocer, y los de Atenas bien hacían porque querían conocer y saber más, pero no querían reconocer o creer lo que es la resurrección de Jesucristo, lo que es la resurrección de los muertos. Bendito sea el Señor. Porque cualquier muerte no valió en la cruz, sino que fue la muerte del Señor Jesucristo, porque Él derramó su sangre y resucitó. Bendito sea el Señor. Amén, hermanos. Entonces vamos a dejar esto aquí, pero quisiera que todos en casa, los que están en este momento ahí, meditaran y se hicieran la pregunta, que
si tienen una duda o una incredulidad en lo que Dios puede hacer. Sabemos que a Dios no le gusta la incredulidad, pero Dios también dice que en su palabra que el que cree, el que quiera acercarse a Dios debe creer que le hay. Y eso es una fe que hay que pedirle al Señor. Para poder ir acercándose necesitamos esa fe. Y para empezar esa fe tiene que venir del mismo Dios. Por eso es importante siempre pedirle a Dios que nos dé fe, que nos ayude. Mucha gente, y esto es otro tema para otro día si Dios me permite hablar, pero mucha gente se agarra del pasaje que dice que el Señor Jesús dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, y se agarran de ese grano porque no quieren tener más que eso. Claro, no digo que es fácil, yo también lo digo porque soy ser humano también, pero mucha gente ha visto el grano de mostaza como que esa es la fe que hay que tener. Pero el Señor está diciendo, como mínimo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, o sea, aunque sea así, imagínense, algo de poco, le dirías a un monte, trasládate de un lado al lado, con ese poco. Y nosotros a veces lo vemos como que hay que tener fe, hermano, como un grano de mostaza. No, habría que tener más fe que un grano de mostaza, mínimo como un grano de mostaza, por lo menos, amén. Entonces, todas esas enseñanzas o dichos que se han dado nos ha hecho ver, con que tenga un poquito de fe basta. Pero cuando son cosas más difíciles, pero con este poquito ya no me alcanza. ¿Por qué? Porque tenemos que ir buscando más fe. Y claro, no es fácil, por algo el Señor lo dijo. Pero no nos propongamos un 5 cuando necesitamos un 10, un 15. Amén. Y no porque Dios necesita nuestra fe, sino que Dios ve nuestra fe. Amén. Y la Biblia dice que el que le pida algo a Dios tiene que hacerlo, dice, no dudando, creyendo, con fe. Amén. Así que vamos a orar al Señor para que nos quite cualquier duda de nuestro corazón y también para que todos los hermanos o hermanas que pueden vivir en países que hay culturas que a veces celebran más la muerte o cosas así y no van siempre conforme a la palabra del Señor. No puedo decir todo, sino que usted tiene que ver lo que dice la palabra del Señor, pedirle al Señor que nos libre, que pongamos siempre a Dios por encima. Amén. Así que vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos ayude, amén, para no dudar, para estar cerca de Él. Así que en este momento, si usted está ahí, pídale al Señor también, amén, pídale al Señor Jesucristo y le vamos a pedir que nos dé esa confianza, esa fe en Él y que si queremos verlo obrar en nuestra vida, que nos abra los ojos también, porque hay cosas que a veces Dios hace y como decía mi papá el otro día, él vio un milagro, vio cómo estaban en ese parque y estaba lloviendo y cuando el siervo del Señor oró y varios se pusieron a orar, se detuvo la lluvia. Mi papá lo vio, pero él a eso no le impactó. ¿Por qué? Porque él tenía una venda, amén, que Dios después se la quitó. Y así muchas veces hay milagros que pasan alrededor de nosotros. No esos milagros de circunstancia que fui a una parte y justo me encontré un cupón de rebaja de 10% y es Dios que me está prosperando. Puede Dios hacer eso si quiere, pero no todo lo que pasa así es un milagro. La palabra de Dios en Santiago dice que todo don perfecto y buena dádiva viene de lo alto, de Dios. Pueden ser regalos de Dios, pero no son milagros. La palabra milagro significa cosas sobrenatural, cosas que no podrían ser normal. Es decir, tendría que ser un cupón de otro mundo, ¿me entiendes? Un cupón que no existe todavía, que no han inventado. Tendría que ser algo que no tendría sentido, para que me entienda. Entonces, si usted tiene bendición de Dios, amén, gloria al Señor, amén, dele las gracias al Señor, pero amén, es la verdad. Él saca el sol sobre buenos y malos y la lluvia es para toditos, pero no confundamos eso, no le digamos milagro a eso. Demos testimonio si quiere darle la gracia al Señor, pero no es una bendición, pero no hay que confundir eso con milagros. Milagros es cuando el doctor dice no se puede y Dios lo hace igual. Eso es un milagro, bendito sea el Señor. Y hay milagros, amén. Hay milagros. Hay gente que hace negocio con falsos milagros también. Lo reconocemos. Somos cristianos, pero sabemos que hay gente negociante. Y le pagan a alguien y le dicen, haz así, haz esto, también. Y eso le ha quitado la fe a mucha gente, amén. Han hecho mucho daño. Así que vamos a orar al Señor para que nos fortalezca nuestra fe. Y para los que creemos estar firmes, también que no caigamos, amén. Así que si está usted ahí en este momento, le pido que con respeto, amén, con reverencia le pidamos al Señor, amén, que obre en nuestras vidas. Así que le vamos a pedir al Señor, Padre mío, en este día que
Me has permitido estar aquí presente con mis hermanos, mis hermanas, con los que nos ven aquí en la transmisión. Dios mío, bendice a cada uno de los que están ahí, Dios mío. Y justamente te queremos pedir, Padre mío, que puedas obrar en estas vidas, Padre, para que puedas fortalecer la fe de los creyentes, Dios mío. Que tu palabra dice que tú moriste y resucitaste y nosotros la creemos, Señor. Nosotros celebramos el triunfo que tú tuviste en la cruz del Calvario, Padre mío, y la resurrección, que es la confirmación de todo lo que tú hiciste, Padre, porque pusiste la vida y la volviste a tomar, Dios mío. Padre mío, te pido por cada hermano que está ahí presente, Dios mío, que está pasando por momentos de dudas, por momentos de cuestiones, de preguntas que hay en su mente, Padre mío. Te pido que tú obres, Señor, en esos corazones, que puedas quitar esas vendas, Dios mío, como decía, para que puedan ver tus milagros que tú haces, para que puedan conocer lo que son siervos tuyos, Señor, no sino que buscan ganancia deshonesta, no los que hacen mercadería, sino los que realmente oran, los que realmente tú respaldas, Dios mío, porque han hecho mucho daño a esos comerciantes del evangelio. Dios mío, te pido que restaures esas vidas, esa fe que hace falta en muchas vidas, Dios mío, porque tú tienes poder, porque nosotros lo hemos vivido, lo hemos visto y queremos que otros también lo vean y lo vivan también, Dios mío, gratuitamente. No es por dinero, aquí no le cobramos a nadie, Padre, sino que les decimos que te pidan a ti, Dios mío, porque tú eres el único, el dueño del oro y de la plata, Dios mío, y tú tienes poder para dar la necesidad al que está hambriento, Dios mío, ayudarnos a nosotros para ayudar a nuestros prójimos, Dios mío. Pero todo proviene de ti, mi Señor. Te pido por los que están ahí en este momento, Padre, que tienen dudas, que tienen peticiones, Señor, que están pasando por momentos de incertidumbre, Dios mío, momentos difíciles, que no saben lo que va a pasar en el día de mañana, Dios mío, pero te pido que les pongas la paz en sus corazones, Señor, para que puedan estar confiadamente en los días que pasan, Señor, para que puedan pasar los días con confianza, echar todas sus ansiedades sobre ti, toda ansiedad sobre ti, y tú cuidarás de nosotros, dice tu palabra. Te pido por los que están ahí, Dios mío, que tienen dudas, por los que el razonamiento a veces no les deja tener fe, Dios mío. Te pido por ellos, Padre, que entiendan que después del razonamiento mayor es la fe, Dios mío, que tu palabra va por encima del razonamiento, mi Señor. Y no solo es una palabra muerta, sino que cobra vida en la fe, que se ve tu poder en la fe, Dios mío. Te pido que obres en estas vidas que están ahí presentes en este momento, escuchando esta transmisión, Padre, en los países que estén. Que Dios bendiga a cada uno de los que están en todos los países, Señor. Y ayúdame a mí también, mi Dios, a poder seguir adelante, a poder siempre tener mi fe puesta en ti, Padre. Que mi momento no es de vivir y morir, de comer y beber, sino de estar en ti, Dios mío, porque la ganancia en esta vida tú me la has dado en la gracia que tú me regalaste, mi Señor, y a mis hermanos también, Dios mío. Te pido que nos mantengas en tu gracia, en tu mano, que nadie nos arrebate de tu mano, Dios mío, y yo tampoco me quisiera salir, mi Señor. Ayúdame a mantenerme y a ser fiel. Ayúdanos a perseverar hasta el final, mi Dios, y que hagamos cosas para darte la gloria a ti, Padre mío. Bendito sea el Señor. Gracias, Padre, por escuchar el clamor de tu pueblo, por escuchar las peticiones de los corazones, Dios mío. Mándanos respuesta a los que estamos esperando. Dale respuesta a los que están esperando, Señor, que necesitan saber, Padre mío. Te lo pido, no es una orden, mi Rey, sino que te lo pido por ellos, en lugar de ellos, Padre. Te lo pido, por favor, Dios mío. Ten misericordia, mira esos corazones, Padre, y responde esas vidas, responde a esas necesidades, Padre mío, según tu voluntad, según tu palabra, según lo que tú quieres, lo mejor para ellos, Padre, porque tu palabra dice que muchos piden, pero no piden bien, y por eso no reciben, porque piden para sus propios deleites. Dios mío, ayúdanos a pedir, no para nuestro deleite, sino para bendición en nuestras vidas, bendición para los que están a nuestro alrededor, para bendición a los que son nuestros prójimos. Bendito sea el Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces y lo que harás, y por lo que sí has hecho, Dios mío, en nuestras vidas y en la vida de mis hermanos. Bendito sea el Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, el nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Amén. Hermanos, Dios es poderoso para obrar. Amén. La palabra de Dios no está en vano. Amén. Escriben muchos libros. A cada mes, a cada año salen nuevos libros de cualquier cosa. Del Harry Potter, del no sé quién, de no sé quién. Historias ficticias. Amén. Y mucha gente quiere catalogar la Biblia como que una historia ficticia. Otros dicen que es un libro histórico, otros dicen que no calza para ser histórico. Pero nosotros sabemos que no hay que buscarle categoría a la palabra del Señor, porque no podemos catalogar la palabra del Señor. Tiene poemas, tiene salmos, tiene proverbios,
tiene historia, tiene enseñanza, tiene doctrina. Son libros. La Biblia significa libros. Bendito sea el Señor. Y nosotros tenemos fe en los libros. Amén. En todo que es el libro de los libros. Amén. Está todo aquí. Bendito sea el Señor. Y creemos esta palabra, hermano. Usted crea la palabra del Señor. Créala, que es uno solo. Es el libro más traducido del mundo por una razón. Amén. Bendito sea el Señor. Y es para bendición nuestra. Amén. Y para glorificar a Dios. Así que mantenga su fe viva. Amén. Y nos vamos a ver primero Dios la semana próxima. También a la 1 de la tarde. Amén. A la 1 de la tarde para la gloria del Señor. Propague el mensaje. Amén. Si quiere compartir con alguien más para ver el culto con alguien más, compártalo. Amén. Todo lo hacemos para la gloria del Señor y gratuitamente. Y nos deleitamos en que todos somos edificados. Amén. Ese es nuestro deleite aquí. Y para Dios, pues que le damos toda la gloria y la honra a Él. Amén. No sé si, amén. Sí, a la 1 p.m. hora del este, en nuestra página Facebook, Producciones Emanuel. Y en YouTube también, en la página de mi mamá, Eli Núñez. Amén. En YouTube, Eli Núñez. Y en Facebook, en Producciones Emanuel. Amén. Y los que puedan compartir, que Dios me los bendiga. Gracias por compartir y por su apoyo, porque sí nos ayudan bastante compartiendo también, porque poco a poco van llegando, pero vemos que los números suben y es todo gracias a Dios y a la ayuda que ustedes nos brindan también. Que Dios los bendiga grandemente. No sé si hay algo más que quieren agregar. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, amén. Bendiciones para todos los hermanos de parte de toda la familia. Amén. Que Dios me los bendiga ahí. A los que están en el chat, a los que están viendo y los que dejan comentarios. Dios me los bendiga. Y los que nos ven en YouTube también, sí, también vemos sus comentarios. Que Dios me los bendiga. Les queremos mucho de corazón. Amén. Como decía la palabra, amémonos de corazón. Amén. Así que vamos a dejarlo ahí y nos vamos a ver primeramente la semana próxima para la gloria del Señor. Así que Dios me los bendiga grandemente. Amén, amén.